Buenas noches, chicos. Chicos y chicas, buenas noches. Bienvenidos a una noche más de lectura, donde estamos leyendo el libro El poder de la hora. Esta es la octava lectura que estamos haciendo en el año, ya antes de que estemos cerrando este 2025. Les agradezco a todos por su compañía. Vamos a conversar un poco también de lo que hoy día avancemos con la lectura. La dinámica del club de lectura, ustedes ya la conocen. Avanzamos cada día un fragmento del libro. Al cierre conversamos un poco de los puntos que hemos aprendido y así también reflexionamos cómo podemos aplicar esto en nuestro día a día. El libro El poder de la hora es una lectura que estamos haciendo a paso lento porque tiene textos un poquito complejos quizás para una primera lectura. Es por esto que al cierre yo siempre les recomiendo que vuelvan a leer en la medida de lo posible lo que hoy día avancemos y sobre todo que puedan tener un bloc de notas, un cuaderno, para que ustedes también puedan recordar y luego, ¿por qué no reflexionar en lo que hoy día vayamos a avanzar con la lectura? Este es un libro que ha sido escrito por Eckhart Tolle. Él es un escritor y maestro espiritual alemán y precisamente en una época en la que él cayó en depresión fue que conectó con este lado de iluminación espiritual, de transformación espiritual y escribió uno de sus libros más conocidos que es El poder de la hora. Un bestseller mundial que nos refleja, como su nombre lo dice, qué importante es poder vivir en el presente. Lo que hemos aprendido en estos días de lectura, porque hemos iniciado el libro hace poco menos de una semana, es que el sufrimiento que a veces generamos nosotros en nuestra vida proviene en gran parte de nuestra mente y que es importante que nosotros detectemos ello para poder conectar con la felicidad. A veces nuestra mente crea como que un personaje falso, nos explica el libro, que no es nuestra esencia real. Además, nos permite, con las pautas que nos da el libro, poder ir identificando que la mente sufriente es lo que a veces nos detiene. El libro habla mucho del ser, de poder prestar nuestra atención completa al momento de ahora y poder conectar con quienes somos realmente. Además de que nos hace el recordatorio de que todos podemos llegar a una iluminación. No es un logro sobrenatural, sino es parte también de nuestro estado mental. Justo utiliza esta metáfora que somos como mendigos sentados en una caja de oro, ya que la alegría, la esencia de nuestro ser está aquí muy escondido y a veces no lo vemos porque nuestra mente constantemente nos está presentando información que el 90% de veces es irreal y nunca va a suceder. Esta es una introducción a la lectura que estamos haciendo cada noche. Estoy proyectando en estos momentos el libro virtual. Estamos en la página 41. Si ustedes tienen el libro físico, pues mucho mejor, les permite hacer sus notas y poder hacer la reflexión. Lo bueno de este libro y de cualquiera en realidad es que cada vez que hagan ustedes una lectura y vuelvan a releerlo, van a encontrar un significado nuevo, diferente y de esta forma van a poder conectar mucho mejor con el mensaje. Vamos a continuar con la lectura. El día de ayer habíamos iniciado un párrafo que indica el sufrimiento pasado, disolver el cuerpo del dolor. El autor nos había hablado de este término, cuerpo del dolor, y cómo nosotros mismos lo alimentamos con toda la mala información de pensamientos que a veces llega. Vamos a continuar con la lectura. Recuerden que pueden escribir sus comentarios en el chat, tomar nota, que es muy importante, y al cierre conversamos un poco más. El cuerpo del dolor. ¿Qué es la sombra oscura que proyecta el ego? Tiene miedo en realidad de la luz de su conciencia. Tiene miedo de que lo descubran. El cuerpo del dolor tiene miedo de que lo descubran. Su supervivencia depende de la identificación inconsciente que usted tiene con él, así como de su miedo inconsciente a enfrentar el dolor que vive en usted. Pero si usted no lo enfrenta, si no trae la luz de su conciencia al dolor, se verá obligado a volverlo a vivir una y otra vez. Esta parte importante, voy a repetirla. El miedo inconsciente a enfrentar el dolor que vive en usted. Si no lo enfrentamos y no traemos luz a nuestra conciencia de dolor, vamos a repetir una y otra vez este cuerpo del dolor. Continuemos.
El cuerpo del dolor puede parecerle un monstruo peligroso que no soporta mirar, pero le aseguro que es un fantasma sin sustancia que no puede prevalecer contra el poder de su presencia. Algunas enseñanzas espirituales afirman que todo el sufrimiento es en últimas una ilusión, y es verdad. La cuestión ¿es verdad esto para usted? Una mera creencia no lo hace verdad. ¿Quiere experimentar dolor por el resto de su vida y continuar diciendo que es una ilusión? ¿Lo libera esto de él? De lo que se trata aquí es de cómo puede usted realizar esta verdad, es decir, hacerla real en su propia experiencia. Así pues, el cuerpo del dolor no quiere que usted lo observe directamente y que lo vea como es. En el momento en que usted lo observa, en que siente su campo de energía en usted y dirige su atención hacia él, la identificación se rompe. Miren qué importante esta parte. Justo ayer lo conversábamos, poder identificar esos patrones, verlos, no ponernos a analizarnos a fondo, simplemente detectarlos. Cuando lo vemos, a modo de metáfora, este fragmento nos dice, cuando lo observamos y sentimos ese campo de energía de dolor y ya lo dirigimos toda esa presencia hacia él en ese momento, se va a romper. Ha aparecido una dimensión de conciencia más alta. La llamo presencia. Ahora usted es testigo u observador del cuerpo del dolor. Esto significa que no puede usarlo ya aparentado ser usted y ya no puede reaprovisionarse a través de usted. Usted ha encontrado su fuerza interior, ha accedido al poder de la hora. Y aquí viene una pregunta que el autor nos va a responder. ¿Qué le ocurre al cuerpo del dolor cuando nos volvemos suficientemente conscientes como para romper nuestra identificación con él? ¿Qué creen que pasará? El autor responde, la inconsciencia lo crea. La conciencia lo transmuta en el mismo. San Pablo expresa este principio universal bellamente. Todo se manifiesta al ser expuesto a la luz. Y todo lo que se expone a la luz se vuelve luz, ello mismo. Todo se manifiesta al ser expuesto a la luz. Y todo lo que se expone a la luz se vuelve luz, ello mismo. Así como usted no puede luchar contra la oscuridad, no puede luchar contra el cuerpo del dolor. Intentar hacerlo crearía conflicto interior y por lo tanto más dolor. Justo lo que remarcábamos. No nos pongamos a cuestionar si descubrimos ese patrón o ese dolor que viene muchas veces de una herida del pasado. Aquí nos remarca el libro, observarlo es suficiente. Observarlo. Observarlo implica aceptarlo como parte de lo que es en ese momento. El cuerpo del dolor está constituido por energía vital atrapada que se ha separado de su campo de energía total y se ha vuelto temporalmente autónoma por medio del proceso antinatural de la identificación con la mente. Voy a repetir esta parte sobre el cuerpo del dolor. Dice que está constituido por energía vital atrapada, por energía vital atrapada, que se ha separado de su campo de energía total y se ha vuelto temporalmente autónoma por medio del proceso antinatural de la identificación con la mente. Quiere decir que ha sido energía nuestra, pero que se ha separado de nuestra energía total. Y como se ha separado de nosotros, ha alcanzado como una vida propia. Se ha vuelto autónoma temporalmente. Y eso ha sido debido a la identificación que hemos tenido en nuestra mente con ese cuerpo del dolor.
Se ha puesto en funcionamiento a sí misma y se ha convertido en antivida, como un animal que trata de devorar su propia cola. ¿Por qué cree usted que nuestra civilización se ha vuelto tan destructora de la vida? Pero incluso las fuerzas destructoras de la vida son energía vital. Cuando usted empiece a dejar de identificarse y se convierta en el observador, el cuerpo del dolor continuará operando por un tiempo y tratará de engañarlo para que se identifique de nuevo con él. Aunque usted ya no lo esté energizando a través de su identificación, mantiene cierto impulso. Lo mismo que una rueda que continúa girando por un rato, aunque ya no esté siendo impulsada. En esta etapa puede producir también dolores físicos en diferentes partes del cuerpo, pero no durarán. Permanezca presente, consciente. Sea el guardián alerta de su espacio interior. Qué bonita frase. Seamos los guardianes alertas de nuestro espacio interior. Necesita estar suficientemente presente para observar el cuerpo del dolor directamente y sentir su energía. Entonces, este no podrá controlar su pensamiento. En el momento en que su pensamiento esté alineado con el campo de energía del cuerpo del dolor, usted estará identificado con él y alimentándolo de nuevo con sus pensamientos. Por ejemplo, si la ira es la vibración de energía predominante del cuerpo del dolor y usted tiene pensamientos de ira, entreteniéndose con lo que la gente le hizo a usted alguna vez o lo que usted les va a hacer a ellos, ya se ha vuelto inconsciente y el cuerpo del dolor se ha convertido en usted. Este ejemplo está totalmente clarísimo. Acá nos pone como emoción de ejemplo la ira y nos hace ponerlo en un ejemplo clarísimo, ¿no? Imaginemos que la ira es lo que en estos momentos estamos sintiendo. Y nosotros lo comenzamos a alimentar con más pensamientos de ira. ¿De qué nos hicieron? Alimentando la cólera de que nos hicieron esto, que nos dijeron esto, que ¿por qué me hicieron esto? Y después también, ahora voy a hacer esto y me voy a vengar y ahora le voy a devolver. Entonces seguimos alimentando el cuerpo del dolor. Ya no nos volvemos conscientes, somos inconscientes, pasamos a ser dominados por esos pensamientos. Y es ahí que sucede lo inevitable. El cuerpo del dolor se ha convertido en usted. Donde hay ira, hay siempre dolor bajo ella. O cuando le invade un humor sombrío y usted empieza a entrar en un patrón mental negativo y a pensar lo terrible que es su vida. Su pensamiento se ha alineado con el cuerpo del dolor y usted se ha vuelto inconsciente y vulnerable a su ataque. Inconsciente. En la forma que uso la palabra aquí, significa estar identificado con algún patrón emocional o mental. Implica una ausencia total del observador. Claro, ya no estamos observando, como es el consejo que nos da el libro. No nos ponemos a observar, sino que ya estamos tan identificados con esa emoción que finalmente pasamos a ser parte del cuerpo del dolor. La atención consciente sostenida corta el lazo entre el cuerpo del dolor y sus procesos de pensamiento, corta el lazo y efectúa el proceso de la transmutación. Es como si el dolor se volviera combustible para la llama de su conciencia, que por consiguiente arderá con más brillo. Ese es el significado esotérico del antiguo arte de la alquimia. La transmutación de un metal bajo en oro del sufrimiento en conciencia. La ruptura interior es curada y usted vuelve a ser completo. Su responsabilidad entonces es no crear más dolor. Su responsabilidad es no crear más dolor. Permítame resumir el proceso.
Enfoque la atención en el sentimiento que hay dentro de usted. Hagamos este ejercicio unos instantes para ver qué resultado nos da. Enfoque la atención en el sentimiento que hay dentro de usted. Ahora reconozca que eso es el cuerpo del dolor, ese sentimiento que tanto te fastidia y que lo tienes ahí de repente días, semanas, meses, años. Reconozca que es el cuerpo del dolor. Acepte que está allí. Aceptación. No piense en él. No deje que el sentimiento se transforme en pensamiento. No dejes que el sentimiento que se siente aquí en el cuerpo pase a ser un pensamiento. No juzgues, no analices. No se identifique. Permanezca presente y continúe siendo el observador de lo que está ocurriendo dentro de usted. Vuélvase consciente, no solo del dolor emocional, sino también de el que observa, del observador silencioso. Ese es el poder de la hora, el poder de su propia presencia consciente. Vea entonces lo que ocurre. En muchas mujeres, el cuerpo del dolor se despierta particularmente antes del periodo menstrual. Hablaré de esto y de la razón por la que ocurre con más detalle después. Ahora solo diré esto. Si usted es capaz de estar alerta y presente en ese momento y observar lo que pasa en su interior, en lugar de ser dominada, en lugar de ser dominada por ello, le proporcionará una oportunidad para la práctica espiritual más poderosa y se hace posible una rápida transmutación de todo el dolor del pasado. Voy a repetir esta parte que es como un tic poderoso después de haber realizado ya este primer paso que el autor nos ha recomendado. Lo repito, ahora solo diré esto. Si usted es capaz de estar alerta y presente en ese momento y observar lo que pasa en su interior, en lugar de ser dominado por ello, le proporcionará una oportunidad para la práctica espiritual más poderosa y se hace posible una rápida transmutación de todo el dolor del pasado. A poner en práctica este ejercicio, si no les sale a la primera, sigamos intentando hasta poder tener una práctica en esto. Ahora continuamos con identificación del ego con el cuerpo del dolor. Ya hemos hablado y conocemos un poco del ego y también ya hemos conocido sobre el cuerpo del dolor. Vamos a ver cuál es la identificación entre estos dos factores, estos dos términos. El proceso que acabo de describir es profundamente poderoso y al mismo tiempo muy simple. Se lo podría enseñar a un niño y quizá algún día sea una de las primeras cosas que se enseñen en los colegios. Una vez usted ha aprendido el principio básico de estar presente como un observador de lo que sucede en su interior, y usted lo comprende al experimentarlo, tiene a su disposición la más poderosa herramienta para la transformación. Lo repito, una vez que usted haya aprendido el principio básico de estar presente como un observador de lo que sucede en su interior, tiene a su disposición la más poderosa herramienta para la transformación. Esto no busca negarle que puede encontrar una gran resistencia interior al tratar de abandonar la identificación con su propio dolor. Este será el caso particularmente si usted se ha identificado con su cuerpo del dolor la mayor parte de su vida y cree que esta ficción creada por la mente es en realidad usted mismo. Entonces también esto es importante, no nos desanimemos porque el cuerpo del dolor va a luchar, va a generar resistencia para seguir presente. Sobre todo, acá nos remarca el libro, si es que ese cuerpo del dolor ha sido parte de nuestra vida quizás durante años, décadas.
y obviamente no va a creer este cambio que estamos haciendo. En ese caso, el miedo inconsciente a perder su identidad creará una fuerte resistencia a cualquier desidentificación. En otras palabras, usted preferirá permanecer en medio del dolor, preferirá seguir siendo el cuerpo del dolor, que hacer un salto hacia lo desconocido y arriesgarse a perder su yo familiar y desdichado. Si esto se aplica a usted, observe la resistencia que se da en su interior. Observe su apego al dolor propio. Esté muy alerta. Observe el placer peculiar que se deriva de ser desdichado. Observe el placer peculiar que se deriva de ser desdichado. Observe la compulsión a hablar al respecto o pensar en él. La resistencia cesará cuando usted la haga consciente. Entonces podrá concentrar su atención en el cuerpo del dolor, estar presente como un testigo e iniciar su transmutación. Solo usted puede hacer esto. Nadie puede hacerlo por usted. Pero si usted es lo suficientemente afortunado como para encontrar personas que son intensamente conscientes, si puede estar con ellas y unirse a su estado de presencia, tal eventualidad podría servirle de ayuda y acelerar el transcurso de las cosas. De tal forma, su propia luz se hará rápidamente más fuerte. Cuando un tronco que apenas se ha encendido es puesto junto a otro que ya arde con vehemencia y son separados luego de un tiempo, el primer tronco quedará ardiendo con mayor intensidad. Después de todo, se trata de un mismo fuego. Convertirse en un fuego tal es una de las funciones de un maestro espiritual. Algunos terapeutas también pueden cumplir esa función, si han ido más allá del nivel de la mente y si pueden crear y mantener un estado de intensa presencia consciente mientras trabajan con usted. Ahora vamos a conocer el origen del miedo, en palabras del autor y como respuesta a esta pregunta que le han realizado. Usted mencionó el miedo como parte de nuestro dolor emocional subyacente básico. ¿Cómo surge el miedo? ¿Y por qué hay tanto en la vida de las personas? Cierta cantidad de miedo podría ser simplemente autoprotección saludable. Si yo no temiera el fuego, ¿podría poner la mano en él y quemarme? La respuesta del autor. La razón por la que usted no pone la mano al fuego no es por miedo, es porque sabe que se quemará. No necesita el miedo para evitar el peligro innecesario, solo un mínimo de inteligencia y de sentido común. Para estos asuntos prácticos es útil aplicar las lecciones aprendidas en el pasado. Ahora bien, si alguien lo amenazara con fuego o con violencia física, podría experimentar algo parecido al miedo. Se trata de un retirarse instintivo del peligro, pero no es la condición psicológica del miedo de la que estamos hablando aquí. La condición psicológica del miedo está divorciada de cualquier peligro inmediato, concreto y verdadero. Se presenta de muchas formas: incomodidad, preocupación, ansiedad, nerviosismo, tensión, temor, fobia, etc. Este tipo de miedo psicológico se refiere siempre a algo que podría pasar, no a algo que está ocurriendo ahora. Usted está aquí y ahora, mientras que su mente está en el futuro. Esto crea una brecha de ansiedad. Y si usted está identificado con su mente y ha perdido el contacto con el poder y la simplicidad de la hora,
Esta brecha de ansiedad será su compañera constante. Usted puede siempre hacer frente al momento presente, pero no puede manejar algo que es solo una proyección de la mente. Usted no puede hacerle frente al futuro. Por otra parte, mientras esté identificado con su mente, el ego gobernará su vida, como lo he señalado antes. Por su naturaleza fantasmal y a pesar de los elaborados mecanismos de defensa, el ego es muy vulnerable e inseguro y se ve a sí mismo constantemente amenazado. Ese, a propósito, es el caso incluso si el ego exteriormente aparece muy seguro de sí mismo. Ahora bien, recuerde que una emoción es la reacción del cuerpo a su mente. Una emoción es la reacción del cuerpo a su mente. ¿Qué mensaje del ego está recibiendo el cuerpo continuamente? ¿El falso ser elaborado por la mente? Peligro. Estoy amenazado. ¿Y cuál es la emoción que genera ese mensaje continuo? Miedo, por supuesto. El miedo parece tener muchas causas. Miedo a una pérdida, miedo al fracaso, miedo a ser herido, etc. Pero en últimas, el miedo es el miedo del ego a la muerte, a la aniquilación. Para el ego, la muerte está siempre a la vuelta de la esquina. En ese estado de identificación con la mente, el miedo a la muerte afecta todos los aspectos de su vida. Por ejemplo, incluso algo aparentemente tan trivial y normal como la necesidad compulsiva de tener la razón en una discusión y hacer ver que el otro está equivocado, defendiendo la posición mental con la que usted se ha identificado, se debe al miedo a la muerte. Si usted se identifica con una posición mental en el caso de estar equivocado, su sentido de sí mismo basado en la mente se siente seriamente amenazado con la aniquilación. Así que usted, como el ego, no puede estar equivocado. Estar equivocado es morir. Se han hecho guerras por esto e innumerables relaciones se han roto. Esta parte está muy interesante. Inclusive cuando estamos en una discusión y no queremos perder, hay una relación directa con nuestro miedo a la muerte. Una vez que usted ha dejado de identificarse con su mente, que tenga o no tenga razón, no influye en su sentido de usted mismo para nada. Así que la necesidad forzosamente compulsiva y profundamente inconsciente de tener la razón, que es una forma de violencia, no aparecerá. Usted puede establecer clara y firmemente cómo se siente o qué piensa, pero no habrá agresividad o actitud defensiva en ello. Su sentido de sí mismo se derivará entonces de un lugar más auténtico y profundo dentro de usted mismo, no de la mente. Preste atención a cualquier tipo de actitud defensiva en usted. Preste atención a cualquier tipo de actitud defensiva en usted. ¿Qué está defendiendo? ¿Una identidad ilusoria? ¿Una imagen de su mente? ¿Una entidad ficticia? Al hacer consciente ese patrón, al ser testigo de él, usted deja de identificarse con él. Bajo la luz de la conciencia, el patrón inconsciente se disolverá rápidamente. Este es el final de todas las disputas y los juegos de poder que son tan corrosivos para las relaciones. El poder sobre los demás es debilidad disfrazada de fuerza. El verdadero poder está dentro y está disponible para usted ahora. Así que cualquiera que esté identificado con su mente y por tanto desconectado de su verdadero poder, de su ser más profundo que se arraiga en el ser, tendrá
al miedo como su compañero constante. El número de personas que han ido más allá de la mente es todavía extremadamente pequeño. Así que usted puede asumir que prácticamente todos los que usted conozca o todos los que usted se encuentre viven en un estado de miedo. Lo único que varía es la intensidad del mismo. Fluctúa entre la ansiedad y el terror en un extremo de la escala y una vaga incomodidad y una sensación distante de amenaza en el otro. La mayoría de las personas se hacen conscientes de él solo cuando adquiere una de sus formas más agudas. Muy interesante este análisis del autor para que nosotros podamos también ser conscientes de toda esta nueva información. Me ha gustado mucho, sobre todo por los ejemplos que nos ha mostrado la lectura del día de hoy. Y muy importante, poder ir anotando cualquier, desde palabra nueva, chicos, que ustedes puedan detectar en la lectura, para que esto les permita no solamente ampliar el vocabulario, sino poder perfeccionar las relaciones que tenemos con las personas. Precisamente hoy día el libro nos ha hablado mucho de ello. Recordarles que hemos leído hoy día un fragmento del libro El poder de la hora. Y ahora vamos a conversar un poco sobre lo que hoy día hemos avanzado en la lectura para poder también saber cuál ha sido la opinión de ustedes, poder conocer cómo podemos aplicar todo lo aprendido ya de manera inmediata en nuestra vida. Voy a terminar la grabación de la lectura del día de hoy. Mañana nosotros nos reencontramos y ahora vamos a conversar